Dios les bendiga, hermanos. Un gusto poder saludarlos en el nombre del Señor. Sé que ha empezado el clima del invierno con mucha dificultad y hemos amanecido, en este caso yo, con un poquito de dificultad, un frío terrible. Anoche estuve meditando en la palabra del Señor, pero que de alguna forma esto no impida seguir transmitiendo, disertando, impartiendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, pues un gusto para mí estar en el hogar de cada uno de ustedes y que como iglesia podamos estar todos. Creo que estamos entendiendo el por qué es que Dios nos ha permitido durante todo este tiempo, no solamente de enseñanza, de capacitación, de experiencias, y hoy estamos viendo los resultados. Hoy estamos comprobando que amar a Dios no solo es de labios, sino es de hecho y de verdad. Entonces, hermanos, con la comprensión vuestra, los saludos que a todos les quiero alcanzar, a todos, cada uno de ustedes, muy contentos, hermanos, pese a esta, digamos, nueva cuarentena que prácticamente vamos a estar otros 30 y tantos días más. Así es que espero Dios, hermanos, nos ha de dar sabiduría y podamos comprobar que ahora es cuando tenemos que evidenciar nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo. No necesitas, en el buen sentido de la palabra, ser demasiado espiritual para entender el contexto en el cual estamos ahora viviendo. Entonces, de corazón se lo digo, hermanos, ha llegado el tiempo de que pongamos en práctica la enseñanza que el Señor nos ha estado dando. Es el tiempo de tener visitaciones en nuestras casas. Hermanos, esto es real. Dios no se va a manifestar solo en un templo. Dios siempre manifestará su presencia en los lugares, en los hogares, ahí en tu habitación, ahí en tu aposento, en tu cámara secreta. Hermano querido, que Dios, conociendo nuestros corazones, hermano, nos va a visitar, y creo que vuestro servidor en muchas oportunidades les ha dado el testimonio de los grandes conflictos que tenía yo como ser humano, en este caso, en lo que respecta al bautismo con el Espíritu Santo. Me era imposible, debido a los 11, 12 años que estuve quizás aprendiendo y escuchando y siendo ministrado, que el bautismo del Espíritu Santo es histórico o era para el tiempo de los apóstoles, cuando también observaba que otros hombres decían que no, que era para el tiempo de hoy. Y efectivamente el Señor me visitó y no lo hizo en un templo exclusivamente, lo hizo ahí en mi dormitorio. Entonces, hermanos, pues dicho esto, vamos a empezar a orar y espero que todos ustedes estén atentos. Creo que es una muestra, digamos, de que verdaderamente estamos en el mismo sentir. El que tiene el Espíritu de Cristo siempre va a anhelar la unidad, porque ese es el misterio del cuerpo, hermanos. Entonces les voy a invitar a cada uno de ustedes a que todos juntos podamos orar y podamos bendecir el nombre del Señor. Dios bendito, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad una vez más de poder, a través de este medio, al margen de las limitaciones que estamos teniendo en lo concerniente, Señor, a estas herramientas de posible que tu palabra llegue a cada hogar, a un Señor, superando la distancia. Muchos hermanos y hermanas, amistades, conocidos, están siendo bendecidos a través de este programa. Permítenos prepararnos, Señor, para incursionar a través de este medio, pero con los equipos necesarios, y podremos de alguna manera comprobar que tu palabra nunca volverá a ti vacía. Señor, nos encomendamos en tus manos, y que el maná del cielo descienda sobre cada uno de nosotros y podamos ser fortalecidos para la gloria de tu nombre, y así poder testificar y poder ganar, rescatar almas que están rumbo a la condenación eterna y puedan ser rescatados para que puedan conocer el amor de Cristo Jesús. Una vez más, Señor, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Hermanos, esta ha sido una semana bastante interesante, en el sentido de que
Han pasado muchas cosas. Yo no sé qué es lo que está pasando contigo, hermano. He estado platicando con muchos hermanos de la oficialidad. Algunos han, gracias a Dios, es una minoría, quizás por la, digamos, la falta de estos medios, especialmente los hermanos que son mayores de edad. Y he estado visitando también algunos hogares, teniendo en cuenta siempre, digamos, las precauciones del caso. Pero es mi deber y mi trabajo pastoral. He estado observando cómo Dios está obrando. He podido ver hogares que están con un corazón muy ferviente. Y eso a mí me alienta, hermanos. Me alienta de corazón. Soy un ser humano que a veces pienso que si no, no es que piense, sino que es una verdad, hermano. Si no fuera la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos en este momento? O a saber, seríamos de repente también un alto porcentaje del grupo de aquellos creyentes que de alguna forma llevan, digamos, a una dependencia sensorial. Nosotros hemos aprendido a caminar por fe y a honrar al Señor en secreto, y Dios nos recompensará en público. Y entonces, hermanos, en esta semana el Señor una mañana me levantó y me habló muy claramente. Me dijo que no tuviera temor de hablar. Y a veces yo, ustedes me conocen, no soy muy dado a... Es que, hermanos, a veces yo siento vergüenza ajena cuando veo algunos videos que dicen cada pachotada, hermanos, sobre texto de la palabra de Dios, sin ningún tipo de base, haciendo cosas o haciendo decir cosas que no dicen. Entonces, si algo he tenido cuidado precisamente es de eso. Entonces, hermanos, quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Bendigo a Dios por ello y también ver a mis hermanos con unas ganas de predicar. Es precioso. No necesitan autorización mía, hermanos, pero les agradezco que me pongan, que me hagan saber. Están predicando por las redes sociales, están testificando. Ayer, por decir, quedé muy contento al poder ver el Zoom de los jóvenes, hablando de la amistad, de lo que implica la verdadera amistad. Y tal es así que creo que hay y dicho sea de paso, hay un Instagram de jóvenes IDC Judá. Entra ahí, participa si usted se siente joven, porque, vuelvo a repetir, es muy triste observar jóvenes con espíritu de viejos, ¿no? Todos renegones, amargones, ahí como resentidos sociales. Esos no tienen cabida en esta página o en el Instagram. Si usted se siente joven, o mejor si eres joven, participa, activa tu fe. Esto no es broma, esto no es juego. Ya creo que de alguna forma desde el primer día en que esto, digamos, esta famosa pandemia se ha ido dando, no solamente en nuestro país, sino a nivel del mundo, yo les dije, esto es un experimento social y cada vez más esta tesis, hermano querido, está cobrando mayor fuerza. Aquí no hay, como decía, un gran, digamos, científico, conocedor en el tema, decía, la gripe común y corriente mata más en porcentaje, mucho más de lo que nosotros estamos, digamos, observando los datos estadísticos de lo que este COVID-19 esté haciendo. Esto no es más que la preparación, déjenme decirles, hermanos, para la instauración no solamente de un nuevo orden mundial, hermanos, sino de la manifestación del Hijo de Iniquidad. Entonces, pues ahora, como los hermanos dicen, ahora pues hermanito, ahora pues hermano, ¿qué estás haciendo? Entonces quedé maravillado escuchando la participación en directo del hermano Alfredo, compartiendo la palabra. Me encantó mucho la participación de los jóvenes, de lo que es la verdadera amistad. Pueda que tú estés cansado, pueda que no tengas nada, pero el verdadero amigo pone su vida, decía el Señor Jesús, por sus amigos. Entonces, yo muy edificado, escuchándolos predicar, y esos anuncios que dicen, pastor, voy a predicar, y ahí yo atento a las predicaciones. No crean, hermanos, yo me gozo, no los miro para criticarlos, no. Dios puede hablar aún de la boca de los niños que maman. Entonces, cuando uno se encomienda en las manos del Señor, Dios siempre pondrá palabra.
Y luego empecé a observar a unos jóvenes, y por qué no decir sus nombres, son nuestros hermanos, aunque ellos están en Caraballo. Me encantó escuchar a Fiorella y ay, se me fue el nombre de su esposo, perdona, mi hermano, ay, se me fue el nombre. Qué lindo, hermanos. El cristianismo es cool o la juventud es cool, algo así era el tema, y me llamó la atención porque yo soy de ese tipo de personas que trato de alguna manera, no de balde, la palabra de Dios nos habla acerca de la retroalimentación positiva. Entonces a mí me encanta de alguna forma observar lo que la generación de ahora no solamente piensa, sino cómo enfoca, cómo asimila las cosas. Y quedé tremendamente impactado cuando escuché a Fiorella hablar acerca de un gran cantante, un gran ciego, no sé quién es, pero solo dice que es un brasilero o algo así, que de alguna manera pues ahora ha dado lugar a la manifestación que tenía muy dentro, o sea, el homosexualismo. Y eso, hermanos, es diabólico. Llámenme, apedréenme si quieren, porque no tengo temor a las piedras, porque de esas canteras fui sacado, fui formado en un tiempo en donde Dios no existía aparentemente para el hombre con conocimiento. Entonces, hermanos, pues yo muy bendecido, muy edificado por el testimonio de cada uno de ustedes, por el amor, por la recomendación. Gracias, hermano Rubén. Efectivamente, las aves. Tienes razón, hermano. Siempre estemos atentos, hermano, porque lo que se siembra se cosecha. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Quiero ser concreto en este domingo. Vamos a leer capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 y 20. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene usted? Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, ¿qué más dice? Enseñándoles. Oiga esto, enseñándoles. Y otra versión dice: enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta. Usted sabe lo que significa mundo, ¿verdad? Sistema, siglo, era, como usted, hay muchas versiones que usan diferentes acepciones en lo que creo que también ya he explicado todas esas de lo que corresponde a la lingüística en general. Miraba a una hermana Estelita muy emocionada queriendo predicar, y qué bueno que esté predicando. Observé a muchos de ustedes. Hay muchas formas de predicar, y viene aquí a mi mente una parábola en donde un señor sale, dice, a la plaza de la ciudad y encuentra como a las 6 de la mañana muchos hombres que querían trabajar, y los contrata para su hacienda o para su propiedad. Pero le dice que ya al mediodía también regresa y sigue encontrando personas y dice: no quieren trabajar, vayan. Pero había acordado con un denario. Y así ustedes recuerdan esa parábola. Pero ya dice, ya al terminar el día, se le ocurre pasar por la plaza y seguían personas queriendo trabajar. Y dice: no quieren trabajar, sí, vayan. Pero interesantemente dice que el Señor empezó a pagar, oigan esto, de los que trabajaron último, ¿no? O sea, no según digamos, la cantidad de horas que habían trabajado. Entonces llamó a los de la última hora, le dice: muy bien, ¿quiénes entraron suponiendo que el trabajo estará hasta las 6 de la tarde, dice: ¿quiénes entraron a las 5? Y les empezó a pagar un denario. Y entonces, wow, dijeron los demás: si a estos últimos que no hicieron nada le pagaron un denario, ¿cuánto nos pagarán a nosotros? Dijeron los que habían entrado a las 6 de la mañana. Y entonces, cuando llama a los que habían entrado a las 3 de la tarde, les vuelve a pagar un denario. Entonces dijeron: como este que entró a última hora va a recibir el mismo pago que nosotros. Y los que protestaron más fueron los que habían trabajado todo el día. Entonces el Señor dice que les llamó, le dijo: muy bien, ¿en cuánto hemos quedado el trabajo? Un denario. Entonces el Señor dice: muy bien, aquí está tu denario.
Entonces, eso es lo que está pasando y es lo que va a pasar. Hermanos, hoy lo que yo les hablaba acerca del pleroma, de la plenitud de los gentiles, hoy se va a dar a cabo. Pero no por la gran predicación o la gran pantallona que me pongo, aunque lógico, no es la envidia santa que me hace hablar, sino que, hermanos, es el Espíritu del Señor, teniendo en cuenta que nosotros somos vasos receptores del mensaje que Dios va a dar en estos últimos tiempos. Y eso no solamente es el pastor, sino cada uno de ustedes. Hermanos, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para todo, pero el mejor de los tiempos siempre será el tiempo para Dios. Entonces, hermanos, esto platico por lo mismo que he estado viendo esta semana, como algunos de ustedes, a pesar de las cosas tristes que están sucediendo, están ahí entusiasmados para predicar, para que muchos conozcan al Señor, para rescatar almas para Cristo. ¡Qué lindo! No estamos haciendo un proselitismo barato, esto es una realidad. El mundo no necesita ahora demostraciones de poder. Hermano, lo que la iglesia durante siglos ha estado predicando, hoy se está viendo. Aquellos hermanos que han militado durante tantos años, aquellos hermanos que son de base 7, base 8, que hayan estado en la iglesia sirviendo a Dios, hoy deben estar maravillados porque están viendo y están siendo testigos de lo que la palabra de Dios siempre ha dicho. Increíblemente, porque es que mucha gente se burla y dice de que siempre dicen que Cristo vuelve y nunca vuelve. Hermanos, el acontecimiento profético lo marca Israel, el pueblo de Dios, cuando en el año de 1948 nuevamente, hermanos, se oficializa la instauración del moderno Estado de Israel. Entonces de ahí empieza a contarse, etcétera, etcétera, todas esas situaciones que en la iglesia hemos. Pero sin embargo, otros de alguna manera, al haberse cansado porque de repente sus objetivos o las esperanzas estaban puestas a saber en qué cosas, menos en Dios, flaquearon. Pero hoy es el tiempo de que ahora regresen a los caminos del Señor. Entonces, la palabra de Dios en esta mañana dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Pero para poder entender, digamos, el privilegio de la predicación, de la disertación, no es el intelecto, no es la cantidad de versos o pasajes bíblicos, no es, hermano querido, la mejor intención que el predicador pueda tener. No, hermanos. Tenemos que entender por eso que hay dones en forma de hombres, los domas. Hermano, eso es gracia de Dios, eso es misericordia. No es porque uno sea más inteligente, no, hermano, al margen de todas esas cosas. Tenemos que darnos cuenta el por qué nosotros hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Es necesario recordar, hermano, el por qué hemos sido adoptados. Entonces, para eso tenemos que observar en la palabra del Señor el secreto de la adopción. Si nosotros nos remontamos a las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos que estaban en Éfeso, en el capítulo 1, en el verso 5, dice de la siguiente manera: en amor, oiga esto, en amor. Ayer practicaron eso los jóvenes. Dios no solo tiene amor, Dios es amor. El que dice que ama a Dios y odia o mira de manera, digamos, porque, hermanos, Caín no de la noche a la mañana, consumó, es la palabra, en el asesinato de su hermano, empezó en el corazón. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las enemistades? ¿No es del corazón de lo que sale en la boca? Del corazón, perdón. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes que en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Hermanos, yo me siento feliz, pero ¿cómo me voy a sentir feliz? Es la primera vez que veo, después de 18 años consecutivos, estoy viendo y estoy sintiendo el invierno húmedo de esta ciudad de Lima. Hermanos, los que tenemos el Espíritu de Cristo, los que tenemos nuestra esperanza puesta en la promesa del Señor, a pesar de que el día pueda estar gris, aunque es literalmente acá en Lima, por algo le llaman Lima, la ciudad de Lima,
con su cielo panza de rata. Entonces, hermano, nosotros tenemos que, de alguna manera, no evidenciar, sino reflejar lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque los frutos de la carne son frutos de la carne. Y los frutos del Espíritu son frutos del Espíritu. Entonces, podemos darnos cuenta cómo es que Dios de antemano fijó los horizontes de nuestro destino. ¿Cómo entender, hermano, este pasaje? Si no, esto cabe en la soberanía de Dios. No se trata de una religión, no se trata de ser evangélico o hermanito, porque somos seres humanos falibles, con errores, con debilidades, pero no nos deleitamos ni sacamos pecho por lo malo o ruin que hayamos sido, sino que nos avergonzamos. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces hemos entendido como iglesia que tenemos que correr a la sangre del Cordero para lavar, limpiar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Hermanos, tenemos que ser conscientes. Por eso que uno de los grandes enemigos de la iglesia es el legalismo, que te hace creer o te hace pensar que es la indumentaria, ¿verdad? De la falda larga, la blusa larga, la cabellera larga, que de alguna manera refleja tu santidad. Y no es así, hermanos, no es así. Entonces, qué lindo que Dios nos haya predestinado en amor. Para entender la adopción tenemos que observar qué pasó en la eternidad pasada, qué sucedió en el diseño, en el plan de Dios, por qué estamos como estamos. Porque algunos hemos sido afectados más, otros hemos sido afectados menos para tener los conflictos aquí en la tierra, porque otros hemos sido favorecidos de una manera, otros de otra forma. Hermano, hay mucha gente, hay multitudes que si nunca han dado lugar a las Sagradas Escrituras, hoy se están preguntando qué está pasando. Es increíble, hermano, no solamente es la pandemia, Canadá, los Estados Unidos, mis hermanos aquí de alguna manera confirmarme, la plaga de las abejas, hay un montón de cosas que están sucediendo que la gente dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué lindo escuchar el comentario de la hermana Miriam cuando decía, Señor, manténganos en nuestro Goshen. Exactamente, Dios tiene a su iglesia bajo su resguardo. Pueda que el enemigo trate de pedirnos, pero fiel es Dios, hermanos, para sostenernos. Gracias al Señor, yo me estoy mejorando de la garganta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos sido adoptados, no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios. Por eso las palabras del apóstol Pedro, todos pecaron, del apóstol Pablo, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni uno. El problema es de que, digamos, dentro de, del ámbito, no solamente sociológico, sino antropológico, cultural, de nuestro contexto, de nuestro país, pues muchos nunca quisieron abrazar, obedecer a la palabra de Dios, precisamente por eso, en nombre de la cultura, mis tradiciones. Hermanos, qué lindo sería que 50 cajas de cerveza pues te lleve al paraíso. Eso es una gran mentira. ¿Quién te ha dicho, hermano, que solo una banda de músicos o como decía una hermana en un campamento, grupo 5, cuando decíamos los grupos ahí, nos diera pues esa dicha, esa felicidad de experimentar el gozo? No es así, hermanos. Es que lamentablemente son enfoques que de generación en generación hemos estado acostumbrados a ver. Y como me decía acá el hermano Josh, ¿verdad? Y a veces platicamos con él y me dice por qué es que la gente pues es feliz con una Cristal o con una Pilsen, porque no hay otra, no han conocido algo mejor que la Pilsen y Cristal. Esa es la pura realidad, ¿no? Yo recuerdo aquel pastor que hace mucho me pastoreó en mis primeros años, decía, la mejor es Cristo, refiriéndose a las drogas. Entonces, hermanos, Dios nos muestra desde el comienzo que en amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo seamos adoptados como hijos suyos. Por eso que a veces mis palabras son chocantes y a veces los digo adrede, como por ejemplo, no me dejarán exagerar este término, cuando yo visito a mis hermanos en los Estados Unidos siempre les digo,
Yo admiro el ateísmo del profeta Daniel. ¿Cómo que Daniel, el gran profeta, puede ser ateo? Si él fue ateo a los dioses babilónicos. Entonces, de la misma manera, hermano, la iglesia evangélica no debe jactarse de que es la iglesia del Señor. Cuidado, el rótulo de evangélico no te hace nada. Dios es el que examina el corazón de sus hijos y a Dios no le podemos engañar. Por eso dice el Señor, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Y si no has sembrado hasta el día de hoy, hermano, ¿qué esperas? Siembra, siembra, siembra. ¿Cómo esperas cosechar si no has sembrado, hermano? Entonces, si algo Dios, hermanos, en este tema, para desarrollar Mateo 28, estamos viendo el secreto de la adopción. ¿Cómo es que Dios, si usted observa un verso antes, dice, asimismo nos escogió? Entonces, Dios es el que escoge. ¿Pero cómo? Entonces está haciendo acepción de personas. Vuelvo a repetir, eso entra talla en la soberanía de Dios. La mente finita del hombre no tiene alcance para esas cosas. Ese es el gran problema de aquellas personas que quieren de alguna manera objetar, encontrar contradicción. Por favor, hermanos, tercer milenio, siglo XXI. Pretender descubrir la pólvora, ¿a quién se le ocurre? Por amor a Dios. Entonces dice acá, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero no santos porque querramos ser santos, sino somos santos en la santidad de Cristo Jesús, porque Él es nuestro hermano. Entonces, lo más importante de la adopción, ¿qué es? ¿Qué es la gracia, el gesed? Dios, en su gracia, Él nos escogió. Por eso dice Pablo, escribiendo en esta vez a los hermanos que estaban en Tesalónica, les dice en el capítulo 2, en el verso 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. Dios nos ha escogido desde el principio. No temas, hermano. No temamos. Creámosle al Señor. Los datos estadísticos dicen que el 80% no le va a pasar nada. El 20%, ¿cómo es eso? Aquí yo tengo acá mis fuentes. Solo el 5% está siendo sacudido y no sé cuánto, el 15% por ahí. Pero un gran porcentaje ahí fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque en nosotros está la promesa. No es ser exagerado. El enemigo siempre va a lanzar dardos a la mente. Hoy, por decir, yo amanecí un poquito descompuesto. Pero en el nombre de Jesús, hermano, hay que reprender, ser prudentes, cuidarnos, tomar las precauciones del caso. Bendigo a mis hermanos que todavía están trabajando, están manteniendo sus trabajos. Mi oración, mi súplica y mi gratitud al Señor por ellos. Pero abran su boca. Abran su boca. Y Cristo Jesús va a respaldar su palabra. Por eso es que luego, hermano, nosotros, viendo esta situación, aclarando, digamos, el tema de la adopción, porque hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Esto no es mérito, esto no es, hermano, me di cuenta. No, hermano mío, no es así. Abramos nuestras Biblias en el libro de Joel. Joel capítulo 2, verso 1, dice de la siguiente manera: Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Yo les he hablado ya en un comienzo lo que es el día de Jesús, de nuestro Mesías, y el día de Jehová, o el día del Padre. Entonces, claro, porque nosotros estamos en función al tiempo y el espacio. Ese es el gran problema cuando queremos entender los misterios de Dios a la manera humana. Cuidado, van a haber grandes errores ahí. Dios es Dios. Y creo que, no sé si tengo por acá, que aquí tengo una regla. Nosotros estamos en función, digamos, a lo que es ya me olvidé, la recta de lo que es el punto 0 y el más 1 más 2 y el menos 1 menos 2. Pero, hermanos, yo siempre les digo, esto no es una explicación, esto también lo escuché en la uni, a través de una científica hace 2-3 años atrás. Y esto, pues, entendí hace mucho tiempo a través de mis maestros, cómo es que nosotros estamos limitados de acuerdo
a nuestra estructura mental de querer entender por qué es que el 2 necesariamente tiene que estar después del 1. ¿Correcto? Entonces Dios, como sabe que somos humanos y estamos limitados al tiempo, siempre Dios nos ha hablado de la manera humana, sin ser el humano, yo les he explicado. Entonces nosotros queremos pretender saber todo. Cuidado, hermano, sin santidad nadie verá al Señor, no es por los detalles, claro, eso nos ayuda, lógico, hermano, no estoy diciendo que no. Entonces, al nosotros tener una recta en nuestra frente, para Dios puede ser un punto. Tienes que entender, por eso es que la gran, no sé si estoy siendo explícito, el gran problema de la gran cantidad de creyentes hoy en día es que se han volcado por multitudes aquellas comunidades bíblicas, y gloria a Dios, no estoy diciendo que no, y donde la excelencia se ha enfocado, digamos, en la infraestructura, en un altar, equipo de sonido, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero se olvidaron de algo muy importante, la excelencia en la palabra, en la revelación de la palabra, en el poder del dabar. Entonces por eso que a veces hay memes, dice, ¿dónde están aquellos, apóstoles milagreros? ¿Y por qué no pueden reprender al COVID-19? Entonces viene la mofa precisamente a causa de toda esta, digamos, espectáculo que se ha montado. Entonces la iglesia distorsionó de una manera en que esto creo que empezó, y para mí, puedo estar equivocado, esto empezó, digamos, en los días de Kenneth Hagin, cuando les hablé, ¿se acuerdan ustedes de Palabra de Fe? Donde la bendición de Dios se podía cuantificar, digamos, en la calidad de automóvil que estés manejando, en el tipo de abrigo de piel que tengas. Eso se distorsionó. Pero por eso yo digo, si queremos leer la Biblia, si queremos nosotros estudiar la palabra de Dios, no por ver a Judas vamos a desacreditar todos los evangelios. Cuidado con eso. La palabra de Dios, hermano, nos muestra de manera reiterada que nunca pasará. Entonces dice acá el Señor, tocad trompeta en Sion y sonar la alarma en mi monte santo, y tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Este pasaje, ¿ustedes creen que no va a ser entendido por las personas que nunca quisieron escuchar de Dios? ¿Que nunca tuvieron tiempo para Dios? Claro que lo van a entender. Por eso que, hermanos, en este contexto el apóstol Pablo viene a mi mente cuando le dice a Timoteo. Recuerden, hermano, que a Timoteo no era de esos que decían, usted pastor tal por cual, usted... No. Timoteo, Tito reflejan, hermanos, un discipulado increíble donde reconocían la autoridad, y pese a que Pablo tenía su aguijón. Y entonces le dice Pablo a Timoteo, esta comisión, Teófilo, te encomiendo, te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Primera de Timoteo 1:18. Esta comisión te confío. Mire de lo delicado que es la palabra de Dios. Por eso yo les agradezco, hermanos, a todos ustedes que me han estado llamando, pastor, ¿puedo predicar? Predique. Gracias porque han entendido el orden. Eso no depende de mí. Dios siempre pondrá palabra en ustedes. Y tú no, que todavía no has predicado, ¿qué esperas para predicar? Porque qué triste, hermanos, usando las redes para ventilar sus estados emocionales. Hermanos, no seré psicólogo, pero si algo tenemos los ministros es el discernimiento. Y yo puedo leerles, hermanos, a ustedes a través de sus publicaciones. Por eso que si alguien dijo, es muy cierto, no se ministren en las redes sociales. Hermano querido, eso es entre tú y Dios. Entonces, el Señor, hermano querido, nosotros tenemos que entender que Dios está llamando a cada uno de nosotros, sus hijos, a que entendamos el por qué es que Pablo le dice a Timoteo, te confío, Timoteo, esta comisión, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Hermanos, esto no es juego. O esto es muerte o es vida. Esto no es juego, hermanos. Pueda que Dios te haya bendecido con una hermosa casa, con un hermoso carro, una profesión, yo qué sé. Yo muchas veces me he preguntado, yo no he sido un mal estudiante en la universidad. No he sido.
En la vida secular estoy seguro que hubiera logrado muchas cosas por mi disciplina, por las cosas que he aprendido en la iglesia. Pero ¿qué me ha detenido? ¿Qué me ha retenido? ¿Qué me ha sustentado hasta el día de hoy? No lo entiendo. No lo entiendo. Estoy hablando como ser humano, como el apóstol Pablo decía, digo yo, mas no el Señor. Pero hermano, esto se trata de vida o de muerte, de vida o de destrucción. Tenemos que entender, porque es que dice, toca trompeta en Sión. Porque es que dice, sonar alarma en mi santo monte. Y luego dice, tiemblen todos los habitantes de la tierra. Entonces, es que nosotros los occidentales tenemos la influencia griega. Por eso siempre pensamos siempre de tres. No quiero entrar en detalles porque se generaría todo un conflicto, un debate. Yo sé lo que estoy hablando. Dice acá, tocar trompeta en Sión. ¿Por qué? Y luego dice, sonar alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los habitantes de la tierra. Entonces quiere decir que hay grupos que de alguna manera han entendido que hay que no solamente tocar trompeta, sino que hay un lugar, porque nosotros sabemos lo que representa Sión, lo que representa el monte, lo que representa la tierra. Entonces, hermanos, preguntémonos una vez más, ¿para qué se debe tocar trompeta en Sión? ¿Por qué tiene que sonar o se tiene que dar alarma en el santo monte? ¿Y por qué es que dice la palabra que tiene que temblar la tierra? Entonces, para eso nosotros leamos el libro de Joel. Joel capítulo 2, voy acá de una vez. Joel capítulo 2, verso 15 y 16 dice de la siguiente manera: tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel. ¿Qué es dosel? Dosel no es más que una especie de carpa, de un toldo ritual que se usaban, ¿verdad?, en las ceremonias nupciales. Salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su tálamo. Digo, de su dosel. Salga el novio de su tálamo, dice otra versión también. Entonces, hermanos, es tiempo de tocar trompeta en Sión. Promulgar ayuno. Convocar asamblea a través de las redes. No estamos para juzgar, no deseches. Llama. Pueda que tú creas que no es digno, no es digna del evangelio, pero eso no te compete a ti, eso le compete al Señor. Recuerda que por gracia hemos sido alcanzados. Nosotros mismos estábamos extraviados, estábamos perdidos. Es tiempo de entender. Y no es que esté tomando pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Hay mucha gente, hermano, que confunde. Pablo el apóstol dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Cómo son? Es tipo, sombra. Hermano, dejemos ya de estar en función a la mente, digamos, de un pensamiento lógico. Por lo menos entremos, hermano, a una deducción analógica. Y la palabra de Dios es mucho más que eso. Perdón, hermano, pero es la pura verdad. Caemos a veces en la literalidad de la letra. A veces estando lindo el mensaje, se pretenden demostrar con ciertos pasajes de la Biblia cosas que no dicen, y yo lo único que hago es apagar, porque sinceramente, hermanos, tenemos que ser un poquito más humildes, más sencillos. No pretendamos hacer una ecuación, digamos, como el que elaboró Schrödinger. No, hermanos. Cuando yo era estudiante, el boom de la ciencia, los comentarios de los científicos de las mejores universidades del mundo en mi época estudiantil, había causado esta obra, Quantum Mechanics. Estoy hablando de Stephen Hawking. Hermanos, la ciencia, no que hoy se está sabiendo acerca de cómo es que la NASA
y los grandes hombres de ciencia, de investigación, están observando que hay universos paralelos. ¿Qué quieres, hermano? Sinceramente quiero decirte, ¿qué estás esperando? ¿Que se te aparezca un ángel para que empieces a predicar? No, eso sí. Puedes estar muy ocupado, muy cansado, pero no dejes de hablar, porque Dios demandará la sangre de los que te están rodeando. Yo no sé por qué estoy hablando esto, hermanos. Es tiempo de no estar mirando la paja, la astilla en el ojo del prójimo. Es tiempo de mirar la viga que está en nuestros ojos. Misericordia quiero y no sacrificio. Basta de señalamientos, basta, hermanos, de cosas que no edifican. Entonces, hermanos, es tiempo de convocar, es tiempo de santificarnos, es tiempo de congregar ancianos, pequeños, niños de pecho. Por eso dice, salga el novio de su cámara nupcial y la novia de su dosel. ¿Se acuerdan de las excusas que yo presenté? Que yo les recordé lo que la palabra de Dios dice. Acabo de comprar una hacienda, no tengo tiempo, Señor. Acabo de comprar un par de yuntas de bueyes, tengo que probarlos. Y el más justificado, acabo de casarme, Señor. Discúlpame. No hay justificación delante de Dios. Y te lo estoy diciendo hoy, delante de Dios. Es tiempo de predicar. Pero antes de predicar es tiempo de doblar rodillas. Y a veces lo más triste es el testimonio nuestro. Hablamos de Dios cuando somos no banderas de paz, sino banderitas de guerra. ¿Ah? Saben nuestros familiares que somos creyentes, pero mejor ese día, eso ya no voy a tratar. Entonces, hermano, las consecuencias o el resultado de por qué es que Dios dice tocar trompeta en Sion es porque el Señor, hermano, al ver la obediencia de su pueblo, dice que responde, y luego dice Joel mismo, hermano, ahí en el mismo capítulo, en el verso 19, dice, porque el Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí yo os enviaré grano, vino nuevo y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Hermanos, si queremos que Dios nos responda, tenemos que convocar a asamblea, estar juntos. Si el pastor dice, pueda que no valga la pena ante sus ojos, hermano, pero dice, repórtate, hazte presente, di siquiera un gloria a Dios. A mí nunca me ha importado la fama, hermanos. He tenido oportunidades para ser famoso. Nunca me ha importado eso. Es por algo. Y si algo sirve en los caminos del Señor es ser obediente, no al hombre, a Dios. Entonces Dios los está observando y dice, si ustedes verdaderamente entienden lo que es tocar trompeta en Sion, porque es tiempo de tocar trompeta en Sion, convocar a asamblea, promulgar ayuno, santificar la asamblea, congregar a los ancianos, reunir a los pequeños, aún a los niños de pecho. ¿Por qué? Porque el llamado dice, aún, ya es mi palabra, aún el novio salga de su cámara nupcial y la novia de su dosel. Entonces dice, yo, el Señor, responderé y diré a mi pueblo, estoy parafraseando, he aquí yo os enviaré grano, vino nuevo y aceite. Grano, vino nuevo y aceite. Y os saciaréis de ello y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Porque estas tres cosas en el pueblo de Dios no serán afectadas, no serán dañadas. Lo dice la palabra. Ahora, eso es en lo concerniente a tocar trompeta en Sion. Ahora, ¿para qué se tiene que dar alarma en el santo monte? Hermanos, básicamente para la oración. ¿Y la oración a dónde nos lleva? A la consagración. Y cuando uno se consagra, hermano, ¿qué entiende? Que no puede estar con los brazos cruzados. Tenemos que servir a Dios. ¿Y cómo se sirve a Dios? Hablando, gritando, cantando. No, atendiendo el cuerpo de Cristo.
¿Cuál es la religión pura, sin mancha? Visitar a los enfermos. Atender a los pobres. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Entonces, hermanos, Isaías, por eso dice, capítulo 56, permítame por favor, dice, capítulo 56, verso 7, dice: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esa casa de oración, en los días de nuestro Señor Jesucristo, los hombres lo habían convertido en cueva de ladrones. ¡Oh, qué casualidad! Hoy, lugares que han sido dedicados al Señor como templos han servido solamente para mercantilizar la palabra de Dios. Hablemos claro, hermanos. Es tiempo, yo no pretendo pelearme ni juzgar, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. El gran mercantilismo, en la distorsión, en el desvío que la iglesia emergente, con luces, cámara, acción, y por qué no, con intereses más que religiosos. Los entendidos entenderán. Porque el espionaje y el contraespionaje no precisamente sale, hermano, de los grupos, digamos, castrenses. Eso sale de un lugar religioso. Entonces el Señor dice: muy bien, si ustedes verdaderamente entienden este llamado, yo nunca les haré faltar grano, vino nuevo y aceite. Ahí está la palabra. No tenemos la facilidad de reunirnos en el templo, no tenemos la reunión de estar juntos por esta pandemia. Pero hermanos, Dios dice: si ustedes verdaderamente convocan, aquí están las redes, les digo, congréguense, digan amén, digan gloria a Dios, digan aquí estamos. Entonces Dios dice: yo les prometo que les enviaré grano, vino nuevo y aceite. ¿Por qué? Por la obediencia. Y la obediencia, ustedes saben, hermanos, la obediencia, ¿qué cosa genera? Bendición. Entonces los jóvenes, ayer alegraron, anoche me alegraron. Y viene a mi mente cuando un jovencito decía: yo vengo con autoridad porque yo estoy bajo autoridad. Y si tu servidor de repente no cumple las expectativas que tú tienes, hermano, ten misericordia conmigo. No seamos necios. Dios no ha llamado a hombres perfectos. Pero si algo en mí está, hermanos, es el respaldo de Dios. Yo mismo a veces quedo asombrado. Ahora, no solamente Dios dice: tocad alarma en el santo monte para la oración, sino también para la consagración. ¿Y qué dice el Salmo capítulo 2, verso 6? Dice: pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La consagración, el apartarse para Dios, el dedicarse a las cosas de Dios, no de manera mística, no de una manera, digamos, como muchas veces se suelen ver, con vestiduras especiales, ahí ermitaño. No, es definirse. Que el que mentía no mienta más, que el que robaba ya no robe más, que el que tenía la facilidad de enojarse ya no se enoje más, que el Espíritu de Cristo tome control de nosotros y podamos anhelar tener la mente de Cristo. Y entonces, por más pandemia, por más terremoto, por más caos que hay en el mundo, Dios siempre nos garantizará. ¿Qué cosa? ¿Qué nos garantizará? El grano, el vino nuevo y el aceite. Y ustedes saben lo que significa eso. El gozo del Señor. Solo Dios puede dar. La palabra que te alimenta, que te nutre. El aceite. La unción del Espíritu Santo. Y una vez entendido que Dios ha convocado que demos alarma en el Santo Monte para la oración, para la consagración, eso, hermanos, nos lleva a un servicio. Hay muchas formas de servir al Señor.
Y dice Ezequiel capítulo 20, verso 40, porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, declara el Señor Dios, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en esta tierra. Allí los aceptaré y allí reclamaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas sagradas. Allí me servirá. Y alguien puede decir, pues nunca faltan de esos que siempre están queriendo buscar 5 patas o 3 patas al gato. Israel, hermanos, Israel en ese entonces como pueblo de Dios. ¿Qué somos ahora nosotros? ¿Iglesia evangélica? Somos el Israel de Dios, somos el Israel espiritual. Somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Pueda que por nuestras venas no corra la sangre de Abraham, pero somos hijos de Abraham porque él es el padre de la fe. ¿No acaso el Señor Jesús le dijo a Tomás, cuando él pudo meter el dedo en la palma de su mano y su mano en el costado, le dijo, Señor mío, Dios mío, le dijo, creíste porque me has visto, mas yo os digo, bienaventurado todo aquel que haya creído sin haberme visto. Miren la bienaventuranza que está sobre nosotros, porque que yo sepa, nadie ha visto al Señor, pero hemos podido creer. ¿Gracias a quién? Gracias a que Él nos adoptó primero, gracias a que Él, hermano querido, nos ha dado ese tremendo privilegio. Y luego dice, ay, perdonen hermanos, perdonen, algo pasó acá. Gloria a Dios. Luego dice, para que tiemble la tierra. Cuando habla de temblar la tierra, no está hablando, digamos, en el ámbito literal. Está hablando del temor a Dios, pero no del temor a Dios de espanto, sino de un temor a Dios en lo que concierne a lo reverencial. Dice, primero hay que tener temor ante Dios, y al tener presente el temor ante Dios, acordarnos quién está por sobre nosotros siempre. Y luego para dar a conocer que Él es el único Dios viviente, y porque el día del Señor está cercano. Por eso dice, tema el Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Y entonces, hermanos, ahí viene la palabra de Eclesiastés cuando dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tenga en ellos placer, antes que se oscurezcan el sol y la luz de la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosos porque son pocos y se nublen los que miren por las ventanas. Acuérdate de tu Creador. ¿Qué tales palabras, hermano? Joven, tú que estás lleno de energía, tú que crees que eres dueño de tu vida, de tu posverdad. Hermano querido, Dios es tan sabio. Salta, grita, ríe, haz lo que quieras, pero recuerda que de todas ellas Dios te va a pedir cuentas. Entonces, hermanos, el temor a Dios sobre la tierra, temer a Dios. Acuérdate que tenemos un Creador, acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas. Y otro, hermano, ¿para qué? ¿Para qué tiemble la tierra, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué la tierra está siendo estremecido? Para dar a conocer que Él es el único Dios viviente. Y aquí vienen las palabras del gran profeta Daniel. En el capítulo 6, el verso 26 dice, de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Hermanos, Daniel dando testimonio en un lugar donde no era precisamente Israel, menos Jerusalén. Y cómo este hombre, este gran emperador, por el testimonio, por el respaldo de Dios, porque ese es el problema, muchos
aventureros, dice que son voceros de parte de Dios, pero no tienen el respaldo de Dios. Dice, de parte mía proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman al Dios de Daniel. Tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él sí es el Dios viviente que permanece para siempre. Estamos hablando historia. Esto no es un relato mitológico, esto no es una leyenda, esto es historia. Daniel existió. Y dice, para terminar, ya me quedan 5 minutos, porque el día del Señor está cercano. Ahí viene lo que hemos empezado a leer en un comienzo. Toca trompeta en Sion, suena la alarma en mi monte santo, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. ¿Da usted gloria a Dios todavía? ¿Por qué cree, hermano, el proverbio que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es pleno? Porque es que, hermanos, yo siempre les he hablado que cuando los evangelios mencionan el discipulado de Cristo, podemos ver, hermano, un grupo de los creyentes. Luego vamos a ver otro grupo, que son el grupo de los 70. Luego vamos a ver otro grupo de los 12. Luego vamos a ver de los 3. Y luego, hermanos, Juan. Por eso que hablamos, hermano, de la importancia en el santuario de Dios, como es que en el atrio, en el lugar llamado atrio del santuario de Dios, los levitas, los sacerdotes, oficiaban con la luz natural, con la luz del sol, de la luna. Pero cómo es que, hermano, esos mismos levitas en el lugar llamado santo, hermano, oficiaban ya con la luz del candelabro o de la menora. Una luz completamente distinta. Y como es que, hermano, en el lugar llamado Santísimo o Santo de los Santos, el sumo sacerdote, hermano, oficiaba, entraba, ya no en la luz natural del sol o en la luz que irradiaba la menora, ¿verdad? A través del aceite que fluía por los brazos, por los 7 brazos, sino que era ya la luz, la presencia de Dios llamado la Shekinah. Hermanos, en nombre del Señor, no tomemos esto a la deriva. Que el enemigo te distraiga. Hoy es cuando tenemos que estar sujetos al orden de Dios. Y creo que eso publicaron los jóvenes. La sujeción no es problema si es que sabemos los planes que Dios tiene para con nosotros. Entonces, por eso que observamos a un niño, a un Jesús, hermano, envuelto en pañales, un tecnón en el capítulo 2 de Lucas. Vemos a este mismo Jesús en el templo, hermanos, ya no como un tecnón, sino como un adolescente, un tecnón. Y vemos a este mismo Jesús, hermano, ya huíos, empezando su ministerio, diciéndole, mujer, ya no madre. Como es que en Mateo capítulo 3, en la parábola del sembrador, nos hace saber que unos dan, ¿verdad?, frutos al 30%, digamos para ustedes, en este caso, atrio, santo, santísimo, al 30%, al 60% y al 100%. ¿Cómo es que dice Pablo el apóstol que hay rudimentos básicos de la doctrina? Luego dice que hay misterios, Deuteronomio 29, que son para nosotros reveladas y para nuestros hijos. Y dice que los secretos le pertenecen a Jehová. Por eso que les hablaba del interés de Dios sobre nosotros, su pueblo, de darnos fiesta, porque Él instituye, instaura fiestas. Y de las 7, 3 eran las más principales. Estaba la fiesta de la Pascua, Pentecostés y Sukkot. Pesach, Shavuot y Sukkot. Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Y podemos ver cómo es que los levitas entraban, hermano, más el pueblo, en este caso los varones, en el lugar llamado atrio. Aquí solamente en el santo oficiaban los levitas, y aquí ya solamente el sumo sacerdote. Entonces, por eso es que la gratitud, la alabanza y la adoración tienen su lugar. La gratitud en el atrio, la alabanza en el lugar santo y la adoración en el lugar santísimo. Por eso que dice, hermano, que aquí en este compartimiento llamado atrio estaban los utensilios de bronce, aquí estaban los utensilios de plata y aquí todo de oro.
Y puedo hablar muchas otras. Quizás aquí podemos observar cómo es que David fue ungido en la casa de Isaí como rey. Aquí cómo es que David fue ungido como rey en la casa de Judá. Y aquí, hermanos, fue ungido como rey de Israel. Yo termino, hermanos, en esta mañana. ¿Qué dice Isaías capítulo 55, verso 6? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La palabra es ¿cómo buscar? Porque muchos tenemos familiares que no conocen al Señor. Otros quizás, habiendo tenido una linda oportunidad de asistir a los cultos, de estar en los estudios bíblicos, de estar disfrutando, hermano, en la iglesia, ahora dense cuenta, más vale tarde que nunca. Aquí sí cae bien este dicho. ¿Cómo buscar? La palabra de Dios dice, disponiendo tu corazón y apartándonos de toda clase de impurezas. Disponed ahora vuestro corazón, dice 1 Crónicas 22, y vuestra alma para buscar a Jehová vuestro Dios. Levantad y edificad el santuario de Jehová vuestro Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios sagrados de Dios a la casa que ha de ser edificada en nombre de Jehová. Y habíamos hablado en el estudio bíblico desde la semana pasada de David, cómo es que Dios dice que encontró en David un hombre conforme a su corazón, y Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón, porque Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Y dice, apartándose de las impurezas. ¿Qué dice Esdras capítulo 6? Dice, comieron la Pascua a los hijos de Israel después de la gran diáspora. Comieron, dice, la Pascua. Oiga esto, en los días de Esdras y Nehemías, comieron la Pascua a los hijos de Israel que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza. ¿De quién? De las naciones de la tierra, para unirse a ellos, para buscar al Señor, Dios de Israel. Apartarse de las impurezas. No solo es pecado. Apartarse de las impurezas que contaminan el alma, el corazón. Celos, rencillas, enojos. Hermano, yo termino en esta mañana llamándote a la reflexión. Nosotros estamos de paso. Nosotros estamos de paso, hermanos. Y les recuerdo las palabras de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Salmo 23, la versión de las Américas, dice, y a la casa de Jehová volveré. Nadie puede volver si no ha salido de ese lugar. Y puedo respaldar con las palabras del apóstol Pablo. Solamente somos peregrinos en esta dimensión de vida. Somos pasajeros, porque nuestra patria, nuestra morada es celestial. No me pueden tildar de muy espiritual porque estoy repitiendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso que el gran sabio de los sabios, hermano, dice, yo vi además que debajo del sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, ni tampoco de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que a todos les llega el tiempo y el contratiempo. Hermanos, no esperes que el pastor te esté visitando. No esperes que el pastor te esté adorando. No esperemos eso. Es hora de poner por obra la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo inquiete tu corazón, inquiete tu alma, para que puedas abrir tu boca. Pero antes de abrir tu boca, llénate de la presencia de Dios. Aliméntate de la palabra. Alimentémonos de la palabra de Dios, para que cuando compartamos, no compartamos lo que nos parece, sino compartamos palabra. Y entonces podremos entender por qué es que Jesús nuestro Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Inclina tu rostro, por favor. Dios bendito, te doy gracias en el nombre de Jesús por haberme dado este tiempo. Señor, nuestra salud, todo nuestro ser está en tus manos. La gloria y la honra sean para ti. Permítenos, Padre, si hemos estado distraídos, si algunos todavía estamos sin darnos cuenta, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras maldades, aparta y quita nuestras rebeliones ante ti, y permítenos entender, Señor, que estamos viviendo los tiempos finales. Son días del fin, donde va a terminar absolutamente todo lo que estábamos acostumbrados, y viene el tiempo del clamor, viene el tiempo del espanto. La humanidad entera sobre la faz de la tierra, ricos, pobres, con ciencia o sin haber tenido estudios, sin ciencia, todos, Señor, están atemorizados. Señor,
tú eres un Dios grande y poderoso. Acuérdate de nosotros, tu iglesia. Nosotros aquí en Lima, Perú, de tu iglesia sobre la faz de la tierra, y podamos evidenciar que efectivamente en nosotros está tu Espíritu Santo. Padre, una vez más, levantando nuestra mano derecha, Señor, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque nos adoptaste en Cristo Jesús. Ahora somos hijos tuyos, somos pueblo tuyo. Bendigo a tu iglesia, bendigo a mis hermanos que en este momento están a través de esta red social. Estamos juntos como cuerpo de Cristo. Permítanos abrir nuestra boca y puedas poner palabra en cada uno de nosotros. Los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y estemos atentos siempre a nuestro WhatsApp de la iglesia y a todos los comunicados. No dejemos de estar juntos orando hoy más que nunca. La paz y el gozo del Señor sea con ustedes. Maranata, nuestro Señor vuelve.